Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy primero estoy contentísimo de que hayamos conseguido sentar en la mesa a tres integrantes de una colectividad que forman parte integral de lo que es el Paraguay del siglo XXI, pero de los que muchos de los ciudadanos que habitamos en este país sabemos pocos, los menonitas. Hemos tenido durante mucho tiempo una construcción, decía yo, casi una caricatura del colono menonita. Todavía lo vemos nosotros con esa ropa de campo y vendiendo queso, una cosa absurda que ya no tiene nada que ver con lo que es este grupo social que forma parte de Paraguay. O sea, ellos son paraguayos, forman parte de la realidad paraguaya. Y hoy están siendo el blanco de esta organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo. Para entender por qué el ataque a esta organización, me gustaría que hoy conversemos sobre quiénes son los menonitas hoy, cuáles son sus características, cómo trabajan, por qué esa forma de producir y de vida que tiene esta gente de alguna manera se está convirtiendo en la contracara de aquello que a estas organizaciones terroristas les conviene que se mantenga. De eso vamos a hablar esta noche. Ya les cuento, estoy con Werner Franz, él es pastor de la Iglesia Menonita Concordia de Asunción. Werner, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Está también Robert Vince, él es especialista en teología pacifista. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y está con nosotros Edwin Reimer, el expresidente de la FECOPROT. ¿Qué tal, Edwin? Gracias por venir. Gracias, Luis, por la invitación. Bueno, quiero empezar un poco recordando, nosotros le decimos menonita y es una etiqueta. Menonita viene de Menno, ¿no? Que era un líder religioso. Correcto. Que básicamente, digamos, la esencia principal era el pacifismo, o sea, era el renunciar al uso de las armas. Era una de las características principales, ¿no? Sí. Recordemos rapidito así para recordar un poco de dónde viene lo de menonita, y sobre todo los primeros grupos que vinieron, yo decía en el 29, en el 27 parece 27. que ya, que estaban, los primeros estaban en la península de Crimea, ¿no? Bueno, de ahí vinieron una parte, sí. Pero el grupo originó en el siglo XVI como parte de la reforma de Martín Lutero, como un seguimiento de eso. Menno Simons era uno de los líderes principales en el norte de Europa y él tenía la función de unir, de juntar y dar una doctrina, diríamos, continuada a este grupo. Con un fuerte énfasis en la conversión personal, en una relación personal con Jesús, un fuerte énfasis en el discipulado o la vida ética de los cristianos, en un fuerte énfasis de la iglesia como un grupo de personas que creen en Jesús, y como todo esto y en un contexto muy violento, la parte de la no violencia, la no resistencia al mal, la convicción de que los enemigos de Jesús nos manda a amar a los enemigos y de no matarlos. Así que eso era parte del inicio. Después hubo divisiones, hubo muchos desarrollos. Un gran grupo se fue por causa de persecuciones a Rusia, entonces a invitación del gobierno de Rusia de aquel entonces. Catarina Exactamente. la Grande. Y entonces ahí estuvieron unos cuantos años formando las comunidades, floreciendo en sus comunidades hasta el tiempo de la revolución comunista y las guerras mundiales. Y en ese contexto comenzaron a venir al Paraguay. El primer grupo vino de Canadá, 1927-29. El segundo grupo vino de Rusia como inmigrantes que estaba formando la colonia Fernheim, Filadelfia.
Y el tercer grupo grande, entonces, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en 47, 49, todos los últimos como refugiados de guerra, definitivamente. Así que son en pantallazos grandes. Son los sectores. Donde vienen. Después vinieron otros grupos más conservadores de Canadá, de México y en parte de Bolivia también, que se asentaron entonces en lo que hoy son las colonias de Río Verde, de Manitoba, de Durango. Estas regiones son grupos más conservadores que han mantenido su estilo de vida, que vinieron más tarde entonces. Sí. Ya, o sea, hay por un lado un sector muy conservador, que están entre ellos los que están siendo víctimas ahora de estos ataques del EPP, ¿no? Que son casi como, yo les decía hace rato, como los cuaqueros en el norte, ¿no? Digo por las características en cierta manera, o los Amish quizás. Exacto, los Amish más como similar a ellos, esto, en realidad, los Amish. Un estilo de vida rústico, sencillo, con mucha fe, pero con una vida y una creencia muy, muy conservadora. Sí. Que también tiene que ver con el carácter, cuando hablamos con ellos son como muy cerrados. Sí. También eso hizo que, digamos, el idioma lo mantuvieran. El alemán sigue siendo su lengua principal, aunque no todos son de origen alemán, ¿verdad? Pero la mayoría, estos por lo menos sí parece que son de origen alemán, ¿no? Bueno, de estas colonias la mayoría serían de origen canadiense, mexicano, aunque mantienen su idioma alemán y el alemán dialecto que en su vida diaria están hablando, sí. Ya. Y el alemán siempre ha sido el idioma de la iglesia. de la iglesia. Sí, por eso menonita. se mantiene. De la iglesia y de la escuela, sí. Y de la escuela. Así crecí yo, así crecimos algunos de nosotros, sí. Sí. Esto es muy importante, o sea, Sí. independientemente del origen, porque hay muchos de origen ruso, polaco, etcétera, Sí, pero el hacia el idioma sur madre, especialmente, claro, es entonces el alemán. Mantuvieron el alemán muy... Aprenden en alemán, se estudia la palabra sagrada también en alemán, o sea, sí, ese es- sí. Para los menonitas, Dios habla el alemán. ahí está. Bueno, ¿no? Es importante eso Aunque para... eso está cambiando. Hoy en día hay grupos que tenemos, gracias a Dios, diría yo, hoy en día iglesias menonitas que se consideran menonitas que son totalmente habla hispana. ¿no? Claro. Y hay también en otros idiomas, en idiomas indígenas, en Clit, Nimacle, hay grupos que comparten la fe, que no comparten La cultura. el origen étnico, Claro. para así decirlo, ¿no? Claro, claro. Ahora, y hay sectores que son más conservadores entonces, te Así decíamos, es. esta gente que está, por ejemplo, en la zona de San Pedro, y las que estaban en el Chaco, que se fueron abriendo, que se abrieron a la tecnología. De hecho, hoy la industria más importante que tenemos en el país, 60% de lo que exportamos es exportación de las colonias, de las cooperativas, digo mejor. O sea, eso significa que tiene una importancia brutal para la economía del país. Lo que, para recordarnos más, que muchos no recuerdan que en el Chaco había también las diferencias entre el grupo de Chortitzer y el grupo de Fernheim. Los primeros dos grupos había esa gran diferencia, Ajá. pero en el Chaco, por vivir tan aisladamente, se han homologado, digamos, y han encontrado un denominador común. O sea, hoy ya no existe esa diferencia prácticamente no entre existe ninguna diferencia. Chortitzer, Fernheim, eran los dos grandes grupos. Y es importante recordar en ese sentido que los que son de la colonia Meno o Chortitzer inicialmente tenían el mismo origen que la gente de Río Verde, de Durango, el mismo origen de Canadá, muy conservadores. Salieron de Canadá porque no querían perder el alemán en las escuelas. Hubo también una restricción de la libertad religiosa. Por eso vinieron al Paraguay muy cerrados, muy conservadores, que se mudaron al Chaco justamente para vivir aisladamente. Claro. Pero por el contacto y por los desarrollos posteriores, especialmente en los años 60, 70, por las influencias también de la gente de Fernheim, de Neuland y muchas otras influencias, hoy ya no hay mucha diferencia y hay una gran apertura, especialmente a la educación y a la producción, por supuesto. ¿Sí? Dos cuestiones que me gustaría preguntarte, Robert. Uno, porque a veces se confunde mito y realidad, ¿no? Siempre se dijo que los menonitas no pagaron impuestos nunca, o sea, que supuestamente esa era la concesión que le había hecho Stroessner, en realidad vinieron mucho antes que Stroessner, y la segunda era el tema de no al servicio militar, que ahí sí tiene que ver con los principios religiosos.
¿Qué es cierto y qué es mentira de esto? Lo segundo es cierto, lo primero Es mentira. es mito. Habían una exoneración de 10 años de no pagar impuestos, pero en los primeros 10 años, de 1927 hasta 37, tampoco ganaron nada, ¿no? Ni tenían Sí, no efectivo. había quien que Apenas le iban a cobrar sobrevivieron. impuestos, Y ¿verdad? ahí Apenas terminó, de ahí sobrevivieron. viene ese mito. Ajá. Y lo que se confundió después quizás es que como estaban organizados en cooperativas, tenían un trato la exoneración extra que tiene como la cooperativa, pero Pero nada, todas las como- nada que ver con menonitas. como, Claro. como cualquier otra cooperativa. Exacto, exacto. De ahí el mito. Entonces, el primer mito que echamos, los menonitas pagan impuestos como todo el mundo. Así es. O sea, no existe la exoneración ni el perdón fiscal. Así Salvo, es. obviamente, lo que tenga que ver con las actividades cooperativas. Claro, Como cualquier otra cooperativa. Ok, conste que las cooperativas de producción ahora sí ya pagan impuestos. Son las cooperativas de ahorro y crédito las que no estaban pagando. También ya están Sí. pagando. Ah, claro, esto también, Y el- sí. el Y celular. lo segundo otro, punto, sí. el segundo punto sí pertenece a nuestra fe, a nuestra convicción de no prestar el servicio militar por dos razones quizás podríamos decir. Uno es que nosotros entendemos el Evangelio de tal forma que no nos es permitido matar a alguien. Eso, bueno, en lo personal siempre hay personas que no cumplen con lo que dice su fe, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Pero como comunidad, como confesión de fe, para nuestra comunidad de fe, eso es un valor muy claro, no tenemos permitido de sacarle la vida a algún ser humano. Después, el segundo motivo siempre era una cierta ambivalencia en la relación con el Estado. No queríamos prestar una lealtad de vida o muerte a alguna institución humana, diciendo que nuestro Señor absoluto, esa lealtad absoluta solamente la tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y con el Estado le apoyamos, le vemos como autoridad puesta por Dios, según Romanos 13, le apoyamos en hacer su trabajo y queremos ayudarle en que haga su trabajo bien, pero no lo defenderíamos con nuestras vidas, para así decirlo, porque la nacionalidad en ese sentido no es lo más básico para nosotros. Este es un tema bien polémico, ya hubo polémicas antes a lo largo de la historia. Ojalá que nunca más tengamos nosotros una situación de guerra, por ejemplo. Pero si hubiera una guerra, por ejemplo, ustedes tendrían un serio problema con el tema religioso, porque básicamente, digamos, la religión menonita, por decirlo en términos muy burdos, renuncia a la guerra como un medio. Correcto. Renunciamos a la La violencia. participación en la guerra, sí. Sí, renunciamos a la violencia como método para resolver conflictos. Claro. Porque estamos convencidos de que situaciones difíciles de peligro, Dios va a intervenir, Dios va a resolver según su manera y en forma justa. Mientras que nosotros no siempre sabemos, bueno, ¿cuál sería ahora la justicia? ¿Cómo hacer justicia en forma violenta ahora? ¿Quién? ¿Dónde está el responsable? ¿Quién merece morir? ¿Quién no merece morir? Todos esos son cuestiones que van más allá de nuestro discernimiento. Ahora, ¿cuál es su actitud con relación a las leyes positivas del Estado? Porque yo entiendo, esta es una convicción religiosa, Leyes pero positivas. claro, tenemos, digamos, está la policía, Sí, digamos, la policía usa armas, Sí. la policía eventualmente Sí. dispara y mata a un Sí. delincuente. ¿Cuál es? Y esto es lo que le corresponde al gobierno. Está puesto para mantener orden, para proteger a los que hacen bien y para castigar a los que hacen mal. Esto es la función del gobierno, la función de la seguridad, y en ese sentido nosotros lo apoyaríamos. Ujú. O sea, ustedes separan, digamos, lo que es función del Estado Sí. de lo Sí. que es una Sí. convicción religiosa. Sí, No se sí. mezclan las cosas. No, en ese sentido no. Pero permítame volver a un punto que él dijo, y creo que es importante saber también y agregar aquí que lo que él dijo de la no participación en el servicio militar, esto fue dado como un privilegio por un decreto especial del gobierno que se dio a los primeros colonos. Sí. Y por mucho tiempo eso fue solamente para los menonitas, que fue ampliado más tarde para los menonitas inmigrantes, de origen inmigrante, también en la parte oriental. Ahora,
cuando se gestionó la redacción de la nueva Constitución en 92, 91, Sí. 92, entonces todas las iglesias Sí. evangélicas y la Iglesia Católica se juntaron y esto lo que era un privilegio para los menonitas Ahora es para anteriormente todos, claro. es un derecho para todos. Sí, sí, sí. Eso Así fue un es. logro Hoy ya no hay muy conflicto con eso. importante y Así mismo. entonces Sí. estamos en este sentido. Es lo que se llama estábamos la aportando. objeción de conciencia. Exactamente. Tenemos que hacer Exactamente. nosotros la primera pausa. Esto era un poco para conocerlos mejor, para entenderlos. Ellos son paraguayos, forman parte del Paraguay. Esto es muy importante insistir, porque hoy todavía, cuando hay gente que cree que un país está formado por gente que nació ahí, que tiene sangre indígena, es un disparate. O sea, es como el discurso de Donald Trump. O sea, un país está formado por toda la gente que vive. Están desde el 27. Son más paraguayos que muchos que son morenos y hablan un fluido guaraní. No importa que hablen un español germánico o que tengan una fe distinta de la católica. Son paraguayos, tenemos que entenderlo. Y es más, son parte fundamental del proceso de cambio que está viviendo el país. Pausa, ya volvemos. Oligarca es la palabra que utilizó la organización criminal EPP para referirse a colonos menonitas. Y le cargaron el San Benito a este chico que tiene 17 años, a que lo tienen privado de su libertad, que estaba trabajando en un campo vecino, ni siquiera era suyo, por una paga. O sea, él estaba siendo un trabajador del campo a los 17 años. Ese es el oligarca, según el EPP. Quiero hablar un poco de cómo funciona la organización de las cooperativas, o sea, de los menonitas en general. Sé que algunos salieron de la colonia y viven en la ciudad como cualquier otro ciudadano paraguayo, pero para entender un poco, Edwin, ¿cómo funciona? El que vive en la colonia, ¿es propietario? ¿Es una propiedad colectiva? ¿Hay gente que tiene más plata, gente que tiene menos plata? ¿Cómo funciona? Bueno, las comunidades menonitas empezaron como grupos que compraron como comunidad las tierras. Así fue en el Chaco, así fue en la región oriental, y fueron liderados por el líder pastor. Eso con el tiempo, con la única diferencia en la cooperativa en Fernheim, en donde ya desde un inicio se separaba la asociación, la parte civil con las cooperativas. Ya se fundó una cooperativa desde un inicio, y es la primera cooperativa en el país. Claro, ya era una cooperativa. Y los de Neuland, que llegaron después de la guerra en 48, y lo mismo con Fulham Friesland, ellos también ya separaron la parte de producción como cooperativa y la parte de los servicios sociales, salud, educación, atención a los huérfanos, a los ancianos y mantenimiento de caminos, eso como una asociación civil, y la iglesia con la parte, digamos, pastoral y con sus funciones. Pero estas tres instituciones trabajan muy de cerca. En el Comité de Educación están representando los tres, tanto de la cooperativa como del sector de producción, como de la asociación y de la iglesia, por ejemplo. Lo mismo en la atención a los servicios sociales, la atención a los huérfanos. Eso difiere un poco de una colonia a otra, pero como en Río Verde, Manitoba, en estas colonias, sí lo han mantenido muy tradicionalmente. Muy de a poco surge la idea del cooperativismo. Todavía son liderados por sus líderes religiosos. Sí. Y la propiedad es de toda la comunidad. Y la propiedad es de la colectiva. comunidad. Muchas veces es a nombre de uno de los pastores. Así fue también en el Chaco en los primeros años, pero eso se ha institucionalizado todo con el tiempo. Nosotros de la Federación de Cooperativas de Producción trabajamos muy de cerca, acompañamos este proceso de separación, de que la parte administrativa, de producción administrativa, la economía se separe un poco de la administración social de y la religiosa. administración y religiosa. En Río Verde sí tenemos una pequeña cooperativa que es socia nuestra, Cooperativa Morvena,
Otras cooperativas en Campo 9 ya cambiaron prácticamente totalmente su sistema, como Lactolanda, Cooperativa Bergtal, Sommerfeld, Credit Union. Eso son cooperativas que surgieron también de ese tipo de administración, aunque su asociación civil mantiene todavía las tradiciones y prácticamente liderado solamente por los líderes religiosos. O sea, allí no hay casi una propiedad privada, son propiedades colectivas. En la mayoría sí. Normalmente hoy en Se día... les asigna una tierra para cultivar Exacto. o para explotar, pero esa propiedad es de la comunidad. La tierra que se compró para iniciar la colonia es de propiedad colectiva, común, y se hace un contrato de comodato o de usufructo a los socios, pero se lo vende. En realidad se lo vende, pero la figura es el usufructo. Más de por vida se están heredando ese derecho de uso. O sea, los hijos heredan el derecho a ocupar y explotar. Así mismo. Pero la propiedad básicamente sigue siendo colectiva. El título sigue siendo de la comunidad. O sea, y perdón la ironía, Sí. ¿verdad? Pero el oligarca Franz no tiene nada en realidad, no tiene ninguna propiedad. Va a haber algunos que Tienen derecho a explotar la tierra de ya sus padres. compraron afuera, y eso ocurre cada vez más en el Chaco, de la región oriental, que dentro de digamos, de esta zona comunitaria ya no hay terrenos, no pueden ampliar, entonces sí compran afuera y ahí ya muchas veces ya a título personal. Pero ahí existe también la modalidad de que lo compra y transfiere el título a la comunidad por seguridad. Entonces, si tiene un conflicto de título de tierra, entonces la comunidad se encarga de eso. Esto ocurre hasta en el Chaco. La cooperativa Neuland, colonia, sí, Neuland o Fernheim, Chotitzer, ocurre lo mismo. Compran afuera y es Forman después parte de la... y lo transfieren Ahora, el título en las a la cooperativas sí ya hay propiedades individuales, ¿no? O sea, hay gente que, digamos, trabajó más o invirtió mejor su dinero y tiene más capital que otro. claro. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí, hay... Economía es libre. Y como en muchas otras partes del mundo, la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos está creciendo, está ampliando. Es una preocupación nuestra porque ahí las inequidades surgen con todos los problemas que eso trae consigo, pero sí, este crecimiento se da. Pero se nota que esta diferencia no es tan grande que en otras comunidades en donde desde un inicio tienen títulos privados. Sí, claro. En la zona de Campo 9, entonces ahí tienen una muy pequeña superficie a título comunitario y el resto ya es título particular. Y los servicios sociales normalmente se cubren con aportes según el ingreso, según la superficie que tiene de tierra y según el activo que tiene en máquina. Esta es una cuestión muy importante. Antes nos va a querer aclarar, insistía con esto porque es casi un absurdo que el EPP ataque a la organización que más se asemeja al ideal que ellos tienen de lo que debería ser el país. O sea, digamos, en el ideal del socialismo, claro, esto es lo que ellos están buscando, ¿verdad? A ellos están atacando. Pero, Edwin, quería un poco hablar de esto, Robert. Lo social se mantiene con el aporte de todos, entonces, lo que te decías, ¿no? De acuerdo con lo que vos ganás, aportás. Así mismo. Sí. Para hacerlo simple, quizás es demasiado simple, pero a mi punto de vista, que no soy economista ni cooperativista, pero como yo lo siento, la cooperativa es el medio perfecto entre comunismo o capitalismo. Tiene de ambos sistemas económicos, saca algo de lo mejor. Sí. Porque hay solidaridad y una búsqueda de cierta justicia social, lo que es un valor positivo, digamos, en el modelo ideológico del comunismo, y busca al mismo tiempo la iniciativa propia, el que se gana según uno trabaja, según uno invierte, etc. Así que es una mezcla de los dos sistemas que da oportunidad al que tiene poco, que no comienza con tanto, pero al mismo tiempo sí valora la inversión propia, ¿no? ¿Y quién administra lo público? ¿Es el líder religioso o es un líder civil? Bueno, eso difiere un poco. Hoy en día ya prácticamente en todas partes
administra la institución civil. Civil. Sí. ¿Y son electos cómo? ¿Es son, una elección? sí, Elecciones la públicas. justicia electoral, todo No, como cualquier otra elecciones institución del internas, país. pero De la elecciones cooperativa. Ah, de la cooperativa. Sí. Ah, de la y cooperativa. de la asociación, entonces con su Asociación, estatuto como una organización sin fines de lucro. Sí. Tiene su sistema de elección aprobado por estatuto, sí. Ya. Tengo que hacer una breve pausa. Estamos un poco entendiendo mejor cómo funciona esto. Voy a ir, en el tercer bloque vamos a hablar de por qué es tan difícil que esto se expanda al resto de la comunidad. ¿Por qué el resto de los paraguayos, quiero hablar bien así, el resto de los paraguayos, porque ellos son tan paraguayos como nosotros, tenemos más dificultades para poder convertir este modelo que es exitoso, porque caramba que es exitoso. O sea, imagínense que varias de las empresas más poderosas del país están en el Chaco, nacieron en el polvo, sin ningún tipo de cobertura pública. ¿Por qué no se expande? Y finalmente vamos a terminar en por qué atacan a este modelo y a esta gente, esta organización criminal. Tengo que hacer la pausa. Antes le quiero recordar, por favor, la gente de Tigo que nos sigue apoyando, sin cuyo apoyo probablemente este tipo de programa sería muy difícil de hacer. Navega a máxima velocidad, estés donde estés, conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo y empezá a vivir la experiencia 4G LTE de Tigo con la red más grande y poderosa del país. En Tigo, el centro sos vos. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de por qué es tan difícil que este modelo, que es exitoso, porque genera, si ustedes van hoy a Neuland o cualquiera de estas comunidades menonitas en el Chaco paraguayo, es otro Paraguay. O sea, la organización, cómo funcionan las cosas públicas, las calles, todo funciona como debería funcionar. ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿por qué esa diferencia tan grande entre una cooperativa de un grupo de campesinos no menonitas, por decirlo así, no tiene los mismos resultados? Bueno, la respuesta, por supuesto, no es fácil, pero uno de los elementos fundamentales es la confianza. Confianza, esta profunda convicción de que el otro no se va a aprovechar de mí, que el otro no me va a hacer daño. Y esta profunda confianza está basada en la fe, en la espiritualidad, en su deseo y en esta convicción de que somos falibles, pero en principio estamos cooperando, estamos apoyándonos mutuamente. Como dice en una trilogía de palabras en uno de los monumentos de Filadelfia, que el secreto está en la fe, está en la unidad y está en el trabajo. Y esos tres son muy unidos. La fe cristiana que tiene esta sensación básica, este sentido básico de cooperación, de solidaridad, de justicia, de misericordia. Ahí el trabajo conjunto, ahí las cooperativas, de eso estábamos hablando, y la unidad que es también parte del cooperativismo, pero que tiene sus bases en la iglesia, en la congregación cristiana que fomenta esto. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, Edwin, igual debe haber, por supuesto, casos de algún estafador, algún avivado, alguien que viola la ley. ¿Cómo manejan esto? ¿Hay una justicia propia de la cooperativa? ¿Cómo se maneja? Porque si entra la justicia paraguaya, pues ustedes son paraguayos también, ¿verdad? Entra la justicia paraguaya y ahí no sabemos cómo va a terminar. Bueno, eso es un tema también muy delicado, siempre lo era. Inicialmente las comunidades se han autogestionado y tienen su sistema también de control, hasta de castigo interno. Cada centro tenía su pequeña cárcel y su policía interna. Eso en los años 70, fines de 70, causó una gran sorpresa. Un escándalo, supongo. Un escándalo Claro. a nivel nacional. A partir de ahí se trató de adecuarse al sistema nacional. En los siguientes años
vino la Policía Nacional, vino la Fiscalía, vienen los juzgados. Estamos en el momento en este proceso, pero todo ese proceso de adecuación, hoy en día cada institución pública ocupa su lugar. Eso nuestros padres o los ancianos de nuestras comunidades a veces casi no lo entienden. Dicen el presidente de la cooperativa o el administrador hoy en día ya no tiene más ningún poder, no puede castigar a nadie, por lo menos no con el palo. Y es un cambio dentro del sistema, pero hemos encontrado, especialmente en el Chaco, en donde se tuvo que continuar con la autogestión, con los pocos policías y con un fiscal mucho tiempo. Hasta ahora solamente Filadelfia tiene una fiscalía en el departamento de Boquerón más grande del país, pero sí varios juzgados. Y ahí hemos organizado ya hace 18 años empezó eso conjunto con las cooperativas y la gobernación, se creó una brigada especial, que más bien un equipo que trabaja en conjunto con la policía, con la fiscalía y con el juzgado, que coordina todo eso. Y esto se ha perfeccionado en los últimos tiempos. Hasta hoy en día este equipo tiene algunos policías especializados, son digamos, liderados por uno nacido en Neuland, pero se fue a Alemania, es policía criminalística especializado allá, ya jubilado volvió, y él con estas experiencias de allá está, digamos, coordinando el trabajo entre la policía, la fiscalía, el juzgado y acompañando todos estos procesos. Y por supuesto las cooperativas y también las asociaciones tienen que aportar de alguna forma en la logística, manteniendo los vehículos o aportando, prestando vehículos, dándoles un apoyo también. Hay una conexión muy fuerte, digamos, con alimentos la ciudadanía. Y en toda la coordinación, porque las distancias son muy grandes y con el pequeño presupuesto que maneja la policía, en 5 días ya han gastado todo, y ¿qué hacen el resto del tiempo? Entonces no iban a hacer nada. Y el Chaco es conocido como una zona en donde se escondían los delincuentes. Hoy en día el Chaco, prácticamente hasta la frontera de Bolivia, es controlado por ese equipo. Entonces hoy en día es casi la zona más segura del país. Y eso se ha logrado con este sistema. Lo estamos en un momento tratando de instalar también en la región oriental, en la zona de Volendam, Friesland. Hay inicios de esto, pero en la zona de Río Verde, ahí con estas comunidades menonitas todavía no tuvimos la apertura de ellos, de la comunidad misma, de instalar algo similar. Ahora, con respecto, si me permite, con respecto a esto, a veces suena aquí quizás como todo anda como muy bien, excelente. Hay conflictos, hay muchos conflictos entre los colonos también, y como parte de eso y en complementación, los últimos años se ha aumentado, se ha fomentado mucho un sistema de mediación. Hubo programas junto con la Universidad Católica, programas de posgrado de entrenar a mediadores, lo que ha sido muy, muy exitoso y muy útil, y esto funciona en muchas de esas comunidades, justamente como complementar lo que él dijo. Para los conflictos internos especialmente. Sí, ¿no? Es una forma que hoy en día la ley paraguaya avala de resolver conflictos internos en una forma sin involucrar a todo el aparato judicial. Claro, sí. Ahora, ¿hay racismo en las colonias? Es decir, nosotros no somos paraguayos, nosotros no tenemos nada que ver con los indígenas. ¿Hay de eso? Sí. Sí, hay de eso, más de lo que a nosotros nos gustaría admitir. Hay sentimientos de superioridad, ahí está este desprecio a veces que se expresa en maneras de falta de respeto hacia los empleados, etc. Hay de eso, y eso nos duele, y estamos viendo constantemente cómo inculcar a la gente, especialmente parte de las iglesias, cómo inculcar a la gente un respeto a los que son diferentes del grupo étnico, diferentes también en la fe. Por eso cuando nosotros
insistimos en la objeción de conciencia o en la libertad de conciencia, entonces queremos aplicarlo también a otros, pero eso nos cuesta a veces, nos cuesta y es una de las cosas con lo cual trabajamos. ¿Vos te sentís paraguayo? Sí, sí. ¿Y cómo, Yo, ¿Viste que, a ver, viste que la sensación, o no sé, el sentimiento, Sí. es una construcción social, Sí. ¿verdad? A los que fuimos a las escuelas y los colegios públicos nos metieron en la cabeza el López, la guerra, Sí. es decir, todos esos símbolos que se van Sí. usando. Sí. Desde una comunidad menonita, Sí. ¿cómo se construye la imagen Paraguay y yo soy paraguayo? No es fácil de responderlo. Ajá. Solamente quiero decir que yo estudié en un tal 7 años en el exterior, en Canadá y Estados Unidos. Recibí varias ofertas de trabajo, muy buenas ofertas de trabajo allá. Y en todos los casos, sin pensar mucho, yo dije, yo Voy a soy volver. paraguayo, yo voy a volver y aquí voy a dar mi aporte y con eso estoy todavía. Así que mi sentir como paraguayo es este profundo deseo de aportar algo a este país, que es un país con tantas oportunidades, muchas necesidades, pero tantas oportunidades, oportunidades para predicar el Evangelio, oportunidades para responder a necesidades sociales y económicas, oportunidades para la producción, oportunidades para crear, para formar organizaciones y comunidades. En eso yo quiero participar y me siento muy paraguayo en eso. Estuve 12 años en Alemania, regresé para quedarme aquí con mis hijos, para criar acá mis hijos. Una cosa que para mí mucho tiene que ver con ese apego al terruño es el paisaje. Aquí crecí. Cuando me viajo al Chaco, aunque no vivo en el Chaco mismo ahora, pero cuando viajo al Chaco, esas distancias que puedo ver, se abre mi corazón. Aquí estoy en casa. Se me va a acabar el tiempo y quiero hablar ahora de esto, que es, digamos, esto era para conocer primero, y ahora la pregunta. ¿Por qué el EPP ataca a colonos menonitas? ¿Es un accidente porque es más fácil que tomar a un ganadero rico, poderoso? ¿Por qué? Yo he dicho varias veces, para mí es imposible meterme en la cabeza de la gente del EPP. Yo no puedo pensar como ellos. Para mí es muy difícil de encontrar una respuesta a eso. Podría teoretizar, pero realmente no sé. ¿Alguno se anima a ensayar una respuesta de por qué? Yo creo que es un conflicto de modelos de convivencia. Y ya se dijo, el modelo cooperativo, estamos convencidos que es el mejor modelo para combatir la pobreza. Eso desde los cooperativistas hasta el gobierno están convencidos de esto. A través de la FECOPROD hacemos muchos intentos, esfuerzos con ayuda de las cooperativas, con ayuda internacional de la JICA, de la USAID, diversos programas de asociar a los pequeños productores, a la gente en el campo y crear cooperativas. Y el mayor obstáculo es la confianza, no la voluntad. Existe voluntad, pero la confianza entre sí. Y después, algo es cultural, de que ese modelo extranjero no va a ser para nosotros. Muchos dicen, sí, para ustedes, para los extranjeros, para los menonitas alemanes, para los japoneses, para los brasileños, para ellos sí funciona una cooperativa de producción, para nosotros no va a funcionar. Pero sí tenemos modelos muy exitosos, si aprenden el modelo, si adaptan eso un poco a su cultura, no todo se debe copiar uno a uno, sino los conceptos, los principios, y confiar y trabajar uno para el otro. Y yo creo que ese modelo no se busca, se ha indoctrinado a los jóvenes de que estos modelos vienen para sacarles las tierras, para despojarles de su propiedad. propiedad. Ahora, un campesino, ¿puede formar parte de la cooperativa usted, un católico o un ateo? ¿Puede formar parte de una cooperativa menonita? En las cooperativas no diferenciamos esto. Ajá. Claro, se busca semilleras de que producen en la zona, pero algunas cooperativas son un poco más cerradas que otras, pero ser católico o no pertenecer a una iglesia
o no tener piel blanca hoy en día no es una restricción de formar parte de estas cooperativas. Y aparte, hoy en día cada grupo puede organizar, crear su cooperativa, ya no es como eran los años hasta 75, que cada zona podría tener solamente un sistema o una cooperativa de un tipo. Hoy en día uno puede pertenecer a varias cooperativas del mismo fin o varias cooperativas del mismo propósito pueden estar en una misma zona. O sea, hay mucha más libertad y nadie debería ser excluido. Sí. Pues, para ir cerrando, ¿cuántos paraguayos menonitas o descendientes menonitas hay hoy? 31.000 más o menos, incluyendo niños y todos de todas las comunidades. Yo creo que eso es más o menos el número. En la parte oriental y occidental, más o menos mitad y mitad. O sea, de origen inmigrante. Inmigrante. O sea, Sí. sería la segunda colectividad más importante del país, después de los brasileños. Así probablemente es correcto, sí. Bueno, yo creo que es muy importante esto. Tengo que ir cerrando, pero quería cerrar con esta reflexión. Cuando hablamos de la historia del país, nosotros nos limitamos a hablar de la independencia. Bueno, por supuesto recordamos el origen de los guaraníes, las guerras, y nos olvidamos de un sector enorme. O sea, los brasileños que los hijos de brasileños que nacieron acá, hoy son paraguayos. O sea, Sí. tenemos que hablar de su historia. Tenemos que hablar de la historia de esta gente que vino de México, de Canadá, de Crimea, de Alemania, y hoy forman parte del país. O sea, ese español con acento alemán es parte de la realidad del país. Y encima es una de las partes exitosas de la realidad del país. Me parece que este tipo de conflictos debería ayudarnos a integrarnos más, ¿no? A sentirnos más como parte de un mismo país, a sentirnos como connacionales, que me parece que todavía nos falta, ¿verdad? Cuando alguien escucha, tipo, apenas habla el español. Bueno, sí, también la gente que habla solamente guaraní apenas habla español. ¿Por qué debería ser diferente que el problema para el español sea el alemán y no el guaraní? Nuestras hijas, 4 hijas que crecieron acá en Asunción, ya no tienen ese acento. Ya hablan como azucena. Más o menos, sí. Mucho más. Bueno, yo cerca. les agradezco muchísimo. Creo que es muy importante que la gente les conozca más y que consigamos integrarnos. Formamos parte de un país. El enemigo, señores, es el EPP, no ellos. Enseguida vamos a hablar más del tema. Gracias. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, estamos en la última parte del programa y vamos a hacer una conexión directa con Colombia. Vamos a hablar con la directora de la Fundación País Libre. Ella es Consuelo Jauregui. Consuelo está al frente de esta fundación que ha tenido un trabajo fantástico con las personas que han sido víctimas de secuestro. Han tenido una influencia en las políticas públicas que se siguen con relación a las personas víctimas de este flagelo. Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por este contacto. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás tú? Bien, bueno, Consuelo, lo primero que te voy a pedir, nosotros tenemos en Paraguay ahora varios casos de secuestro, ustedes han padecido una historia larga con este flagelo, y quería saber sobre todo cómo trabajan para poder reincorporar a la sociedad a las personas que han sido víctimas de esta situación. Mira, Luis, pues como tú lo señalas, ha sido un trabajo difícil y doloroso para el país por la cantidad de secuestros que hemos tenido. Y la fundación lo que hizo fue construir un modelo de atención para víctimas de secuestro, un modelo de atención integral, basada pues en la experiencia de ese trabajo, porque hay varios frentes de trabajo frente a lo que es el secuestro como tal. Nosotros tenemos, en este modelo de atención, tenemos unos procedimientos en la parte psicológica para las víctimas, acorde con un diagnóstico que hacemos, una valoración integral de las necesidades de las víctimas, y a partir de eso también identificamos las necesidades que se tienen a nivel jurídico, porque las consecuencias no son solo
en los aspectos psicológicos, que son muy fuertes. Hay impactos diferenciales de acuerdo a las mismas características de cada persona, sino que eso afecta toda la vida y todos los aspectos de la vida de las personas. Entonces también existe una serie de aspectos jurídicos que es muy importante abordar, teniendo en cuenta también los derechos que las víctimas tienen y toda digamos, todas las políticas que se han desarrollado para que se les garanticen los derechos a las personas que han sido secuestradas o a los familiares de las personas secuestradas, porque pues en muchos casos no se llega a un feliz término de liberación de la persona y quedan familias muy afectadas, muy impactadas y que también en un momento, en otra época, no tenían garantizado ningún derecho a pesar de estar en esta situación tan difícil. ¿Qué cosa supone, digamos, darle una protección jurídica especial? ¿Alguna cuestión concreta para entender un poco elementos que hacen a esta protección especial? Mira, en el año 2005 en Colombia, impulsado por la Fundación País Libre y por otras organizaciones y con el apoyo también de algunos congresistas, logramos que se aprobara la ley 985 del 2005, cuyo objetivo principal es garantizar los derechos de las víctimas de secuestro y desaparición forzada. En el momento que se generaba un secuestro, muchas veces las personas, a pesar de estar con un contrato laboral y trabajando para una empresa, muchas de las empresas se liberaban rápidamente de estas personas y dejaban a la familia sin ninguna cobertura ni garantía, por ejemplo, de seguir recibiendo unos ingresos cuando la persona había sido secuestrada. Entonces buscamos uno de los derechos que se defienden es que las empresas tienen que garantizar la permanencia de las personas que han sido secuestradas y se tiene que seguir pagando sus salarios. ¿Sí? Otro de los aspectos que afectaba mucho a las familias era las deudas que tenía pues, una persona, por ejemplo, pues tiene una deuda con un banco por un préstamo para su vivienda o otro tipo de deudas, por ejemplo, los impuestos que se tienen que pagar, pues en cada país es distinto, pero por ejemplo en Colombia está el impuesto predial que tiene uno que pagar anualmente sobre lo que tiene su vivienda o el impuesto de vehículos, etcétera, y muchas veces entonces pues las familias en esa situación se veían sin la posibilidad de poder responder a eso y eran muchas veces ejecutados pues los embargos sobre las propiedades en un momento tan crítico. Entonces también se buscó proteger a las familias y hay un periodo de gracia durante el cual, y mientras la persona está en cautiverio, entonces cesan los cobros sobre esos impuestos. Esos son algunos de los ejemplos también de acceso a garantías de salud, de educación para los hijos, de, por ejemplo, de liberar a los hijos del servicio militar obligatorio. Sí, algunas de estas cosas fueron las que se lograron garantizar con esta ley. Consuelo, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido de personas que estuvieron largo tiempo en cautiverio, luego se consiguió su liberación, para lo que ha sido sobre todo la reincorporación a la sociedad, volver a, entre comillas, una vida rutinaria? ¿Cuál fue la experiencia que han tenido? Pues mira, depende mucho de las personas y de la experiencia de cada uno y de algunos factores que nosotros, como yo soy psicóloga, denominamos factores protectores o factores resilientes, y de las mismas condiciones del cautiverio. En general, hay personas que llegan con un gran ímpetu por hacer cosas, digamos, por culminar cosas que habían dejado pendientes, ¿sí? Y que consideraban que siempre había que posponer, y entonces pues esto les da como todo ese ímpetu para salir adelante. Para otras el proceso de reincorporación de todas maneras es un proceso que no se da inmediatamente. Tú entiendes que después de haber vivido 8, 9 años en la selva, ¿sí? En condiciones
infrahumanas en muchos casos, en otras aislado de todo, con una comunicación muy precaria en los casos que había, ¿sí? Y con amenazas continuas sobre su vida, pues lleva a que el incorporarse inicialmente pues genere pues toda una serie de temores, ¿no? De miedo a salir, de miedo a hablar, de asustarse, de los impactos por los mismos desarrollos tecnológicos, de encontrarse con que sus familias siguieron adelante porque tenían que seguir adelante, sus hijos crecieron, sus parejas muchas veces tuvieron que asumir una serie de responsabilidades. Generalmente pues era mucho mayor el número de, es mucho mayor el número de hombres secuestrados que de mujeres secuestradas, ¿sí? Entonces las mujeres pues asumen en muchos casos pues toda la responsabilidad económica y de sacar adelante la familia, y esas transformaciones también llevan a un cambio, por ejemplo, de encontrarse con una familia nueva, ¿no? Casi nueva, con unos hijos que en muchos casos ya no los conoce, que se perdieron aspectos fundamentales del desarrollo mientras estuvieron en la selva, y eso lleva, por ejemplo, también a que en muchos casos haya rupturas en la pareja, ¿no? Las parejas llegan a hacer unas rupturas porque ya se transformó todo eso. Son algunas de las cosas. Hay personas que les cuesta mucho trabajo superar eso y necesitan mucho tiempo de acompañamiento y de atención psicológica, y hay otras que tienen una serie de elementos, digamos, de factores emocionales que les ayudan a rápidamente o más rápidamente entrar otra vez y integrarse socialmente. Y depende también del círculo social, del tejido social y el tejido que hay alrededor de la familia extensa que pueda tener, de una serie de apoyos, ¿sí? Consuelo, Depende mucho de ese tipo de cosas. Consuelo, Sí. una pregunta final, solamente breve. Sí. La mayoría hoy en Colombia, pese a esta experiencia traumática que ha supuesto, ¿verdad?, todos estos secuestros, Sí. ¿está de acuerdo con estas negociaciones de paz? Porque el día de mañana, digamos, alguien que fue secuestrado puede encontrarse en la calle con su secuestrador y estarán en igualdad de condiciones porque, bueno, ese es el costo un poco de la paz. ¿En Colombia están preparados para una situación como esta? Mira, yo te puedo contar que no todas, pero muchas de las víctimas con las que nosotros estamos haciendo un trabajo, y especialmente víctimas de familias que todavía no han recuperado a sus seres queridos, o sea, que continúan secuestrados, tienen una apertura muy importante alrededor del proceso de paz. O sea, y están realmente mucho más disponibles que la comunidad en general, que no ha vivido tan de cerca estas situaciones de victimización. Claro, hay de todas maneras mucha rabia en algunos casos, pero en la mayoría lo que las víctimas esperan es que haya verdad y que finalmente puedan cerrar estos ciclos y puedan volver a reencontrarse, o por lo menos poder recuperar los restos de sus seres queridos, y no es que los puedan volver a ver, y cerrar estos ciclos. Y están mucho más disponibles en muchos casos, es lo que yo percibo, que muchas otras personas que no han vivido estas situaciones de victimización. Consuelo, muchísimas gracias. Gracias por esta comunicación y por, bueno, compartir con nosotros estas experiencias. No, con mucho gusto, Luis. Espero que les pueda servir. Un placer y muchas gracias. Bueno, así estuvimos en contacto entonces con la directora de la Fundación País Libre para saber un poco de la experiencia que han tenido los colombianos que llevan tantos años con este drama, este flagelo del tema de los secuestros. Yo espero que esto haya sido útil, sobre todo para entender a esta colectividad que está siendo víctima hoy del EPP, de los menonitas, y entender mejor lo que va a suponer para todas estas personas que hoy son víctimas del secuestro, el proceso luego de adaptarse nuevamente, de volver a tener una vida rutinaria. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Feliz resto de jornada. Gracias. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.